Vale. ¿Bien? ¿Ahí? Bueno, tengo aquí puesto, mira el reloj, vale, vamos bien de hora, son las 12:02. Tengo aquí también, saluda a los que nos ven por YouTube. Ya. Yo soy muy despistado, tengo que apuntarme todas las cosas, porque si no luego digo, se me ha olvidado decir esto, se me ha olvidado decir aquello, entonces procuro apuntarlo todo. Saluda a los de YouTube. Bueno, hermanos, pues bienvenidos a nuestra reunión, nos gozamos de que estéis con nosotros, os queremos. Pepita, nos acordamos de ti, te echamos de menos, un beso. Y tengo aquí también apuntado que recordemos las sanas y refrescantes palabras de nuestro Señor Jesucristo en Mateo capítulo 10, versículos 41 y 42, que dice: el que recibe a un profeta por cuanto es profeta, recompensa de profeta recibirá. El que recibe a un justo por cuanto es justo, recompensa de justo recibirá. Y cualquiera que dé a uno de estos pequeñitos un vaso de agua fría solamente, por cuanto es discípulo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. Damos gloria al Señor porque Él cuida de nosotros hasta en los detalles más pequeñitos. Bueno, hermanos, el próximo domingo es Domingo de Ramos. Yo sé que también es el Ramadán, pero bueno, en lo que compete a nosotros es Domingo de Ramos. Y no sé si la gente sigue comprando cosas para estrenar, no sé, ojalá el Señor nos haya liberado de todas esas cosas. Pero es cierto que se conmemora la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén, que era un momento de gran expectación. Muchos esperaban el inicio de una nueva era, y en verdad que una nueva era estaba a punto de comenzar. Muchas gracias, hermano. Además la cumplió literal porque está fría. La entrada triunfal en Jerusalén, una nueva era a punto de comenzar. El misterio terrenal de Jesús estaba en su recta final. Pronto llegaría su hora. El momento para el que se había estado preparando durante toda su vida. Una serie de acontecimientos descritos por los evangelistas llevarían al maestro desde la aclamación a la entrada de la ciudad hasta la cruz. Desde los gritos de Hosana, que significa sálvanos ahora, Señor, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel, hasta los gritos de muchos en el pretorio cuando pedían a Pilato, crucifícale. El día antes de su entrada, Jesús visita a unos amigos en Betania. Por si no os habéis enterado, si no habéis estado al principio de culto, vamos a tratar de la unción de Jesús en Betania, que se encuentra en el capítulo 12 del Evangelio según Juan, y en los pasajes paralelos que nuestros hermanos han tenido a bien de leernos, aliviándonos un poco la tarea de ponernos en contexto. Juan, capítulo 12, desde el versículo 1 hasta el versículo 8, dice la palabra del Señor: 6 días antes de la Pascua vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto y a quien había resucitado de los muertos, y le hicieron allí una cena. Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban a la mesa, sentados a la mesa con él. Entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro, de mucho precio, y ungió los pies de Jesús y los enjugó con sus cabellos. Y la casa se llenó del olor del perfume. Y dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar: ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Pero dijo esto no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón y teniendo la bolsa, sustraía de lo que se echaba en ella. Entonces Jesús dijo: déjala, para el día de mi sepultura ha guardado esto. Porque a los pobres siempre los tendréis con vosotros, mas a mí no siempre me tendréis. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias, Señor, por tu santa palabra, en la que tú te revelas a ti mismo, Señor, revelas a tu Hijo Jesucristo, nos revelas el camino de salvación. Gracias, Dios mío, por este relato, Señor, de esta hija tuya que se ofrendó a sí misma, Señor, a los pies de tu Hijo Jesucristo.
Señor, tú prometiste, tú dijiste que en todo lugar donde se predicase el Evangelio sería recordado lo que ésta hizo, Señor, porque para ti fue importante, Señor. Haz que sea también importante para nosotros en esta mañana, Padre. Señor, háblanos porque necesitamos oír tu voz, Señor. Necesitamos tu palabra en nuestras vidas. Necesitamos tu calor, necesitamos tu instrucción, necesitamos tu consuelo, necesitamos tu exhortación, Señor, y tu corrección, Padre. Ayúdanos, Señor, y haznos humildes para recibir la palabra que tú quieres traernos en esta mañana, Padre. Habla a nuestras vidas como solo tú sabes y puedes hacerlo, Señor. A ti encomendamos nuestros corazones, nuestras mentes y nuestros oídos en esta mañana, en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. 6 días antes de la Pascua vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto y a quien había resucitado de entre los muertos. A mí me encanta cuando los evangelistas encuadran geográficamente y cronológicamente los hechos que relatan. Esto ocurrió 6 días antes de la Pascua, en una aldea llamada Betania, que está en los mapas. Si buscáis en Google Betania, sale todavía en los mapas, el sitio existe. Está en la ladera oriental del Monte de los Olivos, a unos 3 kilómetros de Jerusalén, cerca del camino de Jericó. Hoy sigue existiendo. Su nombre actual es Al-Azariyeh o Lazariyeh. ¿Por qué pensáis que se llama así? Al-Lazariyeh. Lazariyeh. Significa el pueblo de Lázaro. Por cierto, Lázaro, que es el nombre moderno de Eleazar. Eleazar, tu nombre antiguo es Lázaro. Tu nombre moderno es Lázaro. Tú llevas el nombre antiguo. Su celebridad, la celebridad de Betania, no la celebridad de Eleazar, que eso ya nos lo contará él otro día, se debe a las estancias de Jesús en este pueblo, en Betania. Y sobre todo por haber sido el lugar de la resurrección de Lázaro. El nombre de la ciudad parece ser una contracción de Bet Ananiá. Bet Ananiá. Una contracción es cuando cogemos una palabra, la estrujamos y saltan varias letras, ¿vale? Y queda la palabra más cortita. Bet Ananiá, de ahí viene Betania, ¿vale? En su forma primitiva aparece en Nehemías 11:32, una ciudad antigua. Y fue repoblada por los benjaminitas, la gente de la tribu de Benjamín, cuando volvieron del destierro babilonio. El diccionario Nelson sugiere que allí fue donde Jesús pernoctaba la semana de pasión. Jesús iba por el día a Jerusalén, predicaba en el templo y volvía a Betania y allí pernoctaba. Y la Biblia nos dice que en un lugar próximo a esta localidad fue el sitio que el Señor escogió para ascender a los cielos. Lo relata Lucas 24, versículos 50 y 51. Así que este relato que hemos leído pasó en un sitio real, en una fecha real. No pasó en un lugar indeterminado de leyenda, como puede ser Narnia, o la Atlántida, o la Tierra Media. No, esto pasó en la aldea de Betania, que está a 3 kilómetros de Jerusalén, y 6 días antes de la Pascua. Porque nuestra fe se basa en hechos históricos, se basa en la realidad, no se basa en la fantasía, no se basa en los mitos. Se basa en la acción de Dios en nuestra historia. Lo que la Biblia nos cuenta tiene el mismo valor histórico que los hechos de Napoleón, de Julio César, de los reyes católicos. Y lo que el Evangelio de Juan nos está contando es historia, es una realidad, no es fantasía. Y Juan nos dice que allí estaba Lázaro, que Lázaro había estado muerto y que Jesús lo había resucitado de entre los muertos. Y un poco más abajo, en este capítulo, en los versículos 9 al 11, Juan nos dice que gran multitud de los judíos supieron entonces que él estaba allí y vinieron no solamente por causa de Jesús, sino también para ver a Lázaro, a quien había resucitado de entre los muertos. Pero los principales sacerdotes acordaron dar muerte también a Lázaro, porque a causa de él muchos de los judíos se apartaban y creían en Jesús. Lázaro era un testimonio vivo de la fe en Jesús. Por causa de lo que Jesús hizo en Lázaro, muchos creyeron que Él es el Mesías, que Él es el esperado, Él es de quien hablan todos los profetas y el que cantan los salmos. El capítulo anterior, capítulo 11 de Juan,
nos narra el hecho de la resurrección de Lázaro. Y este pasaje subraya que Jesús es garantía de nuestra resurrección. Como está un capítulo más atrás, miradlo, Juan 11, 25, dice, le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. La resurrección es parte de nuestra salvación. Es el aspecto futuro de nuestra salvación, lo que todavía está por cumplirse. Porque a Dios le interesa la salvación de todo nuestro ser. Dios salva nuestro espíritu mediante la regeneración, mediante el nuevo nacimiento. Cuando el Espíritu Santo nos convence de pecado y nos lleva al arrepentimiento, nuestro espíritu experimenta un renacer, un nuevo nacimiento. En el mismo Evangelio de Juan, en el capítulo 3, donde se relata la conversación de Jesús con Nicodemo, nuestro Señor le habla a Nicodemo de este nuevo nacimiento como la condición indispensable, no solo para ver o comprender el reino de Dios, sino para entrar y permanecer en él. La figura de un segundo nacimiento da a entender que el cambio que experimenta la persona debe ser tan radical, que en la práctica nos convierte en una nueva criatura, distinta radicalmente a la que fuimos en el pasado. A Dios le interesa la salvación de nuestro espíritu y a Dios le interesa la salvación de todo nuestro ser. Dios está salvando actualmente nuestra alma mediante la santificación, que es el proceso mediante el cual el Espíritu Santo está imprimiendo en nosotros la imagen de Jesucristo. Se trata de una transformación moral y espiritual del creyente a quien Dios regenera y da una nueva vida. La voluntad de Dios es nuestra santificación. Escribe Pablo a los tesalonicenses en Primera de Tesalonicenses 4:3. La voluntad de Dios es nuestra santificación. Ser enteramente santificados es ser conformados, es tomar la forma de Cristo. Y de esta manera comprobar por experiencia lo que es tener en nosotros la imagen de Dios. La santificación es el aspecto presente de nuestra salvación y la resurrección es el aspecto futuro de nuestra salvación. La característica más extraordinaria de la predicación cristiana es el acento que ponemos en la resurrección. Los primeros predicadores estaban totalmente seguros, totalmente convencidos de que Cristo se había levantado de entre los muertos y seguros, en consecuencia, de que los creyentes también serían resucitados en el día señalado. Y esto los distinguió de todos los demás maestros del mundo antiguo. Es una enseñanza exclusiva del cristianismo. Los judíos estaban firmemente persuadidos de los valores del cuerpo y pensaban que estos no se perderían, por lo que esperaban también la resurrección del cuerpo. Pero ellos esperaban la resurrección con exactamente el mismo cuerpo que teníamos en esta vida. Los cristianos, según nos enseña el Nuevo Testamento, creemos que el cuerpo será resucitado, pero también transformado para convertirse en el vehículo adecuado para llevar una vida diferente en la era venidera. El concepto cristiano de la resurrección es, por lo tanto, distintivo de nuestra fe. Pablo escribe a los Corintios, en 1 Corintios capítulo 15, desde el versículo 35. Aquí Pablo está hablando para personas que dudaban de la resurrección, ¿vale? Entonces es un poquillo duro, no tomárselo a mal, pero dice: pero dirá alguno, ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán? Necio. Está hablando a la gente que no cree en la resurrección, ¿vale? No tomárselo. Necio, lo que tú siembras no se vivifica si no muere antes. Y lo que siembras no es el cuerpo que ha de salir, sino el grano desnudo, ya sea de trigo o de otro grano. Pero Dios le da el cuerpo como Él quiso, y a cada semilla su propio cuerpo. No toda carne es la misma carne.
sino que una carne es la de los hombres, otra carne es la de las bestias, y otra carne la de los peces, y otra la de las aves. Y hay cuerpos celestiales y cuerpos terrenales, pero una es la gloria de los celestiales y otra la de los terrenales. Una es la gloria del sol, otra la gloria de la luna y otra la gloria de las estrellas. Pues una estrella es diferente a otra en gloria. Así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, resucitará en incorrupción. Se siembra en deshonra, resucitará en gloria. Se siembra en debilidad, se resucitará en poder. Se siembra cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual. Hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual. Así también está escrito: fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente. El postrer Adán, espíritu vivificante. Mas lo espiritual no es lo primero, sino lo animal, y luego lo espiritual. El primer hombre es de la tierra, terrenal. El segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. ¿Cuál es el terrenal? Tales también los terrenales. ¿Y cuál es el celestial? Tales también los celestiales. Y así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la del celestial. La resurrección es pues parte de nuestra salvación. Y Lázaro es la prueba viviente de que Jesús es garantía de nuestra resurrección. Y Lázaro estaba aquella noche sentado con Jesús en aquella mesa, después de haber estado muerto y de levantarse de entre los muertos. Dice el versículo 2 del capítulo 12 del Evangelio de Juan, que en el texto que estamos mirando, dice: y le hicieron allí una cena, le hicieron una cena. Y Marta servía, y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él. Jesús está a punto de comenzar la última semana de su vida, y sus amigos quisieron homenajearlo, le quisieron dar un homenaje, quisieron honrarlo con una cena. En esa cena, además de Lázaro, se encuentran una serie de personas cercanas al Maestro, amigos. Está, por ejemplo, su hermana Marta, ¿no?, que servía, dice el versículo 2, Marta servía. Marta, la verdad, tiene un poquillo de mala prensa, ¿verdad? ¿Hay alguna Marta entre nosotros? ¿Alguien se llama Marta? ¿No? Igual en YouTube alguien nos ve, se llama Marta. Bueno, las Martas saben que siempre les cae la misma cancioncilla, ¿verdad? Cuando vemos una Marta decimos: Marta, Marta, afanada y turbada está por muchas cosas. Tienen un poquillo de mala prensa. Pero Marta es una servidora. Marta servía, Marta es una servidora. Y yo doy gracias a Dios por todas las Martas, por todas las servidoras y por todos los servidores que hay en la iglesia, porque sin ellos la iglesia no se hubiera desarrollado como lo ha hecho, ni hubiese podido atender las necesidades del reino como lo ha hecho. Jesús enseñó a la mujer samaritana que Dios busca adoradores en espíritu y en verdad. Juan 4:24. Dios es espíritu y los que le adoran deben adorarlo en espíritu y en verdad. Tales adoradores el Padre busca. Dios busca adoradores en espíritu y en verdad. Y Marta era una adoradora en verdad, porque todas las cosas que hacía y en todas las cosas que hacía ella mostraba su amor y su devoción al Señor. La relación de Jesús con esta familia era especial. Un capítulo más atrás, el capítulo 11 de Juan, nos describe la resurrección de Lázaro y nos detalla en el versículo 5 cómo Jesús los amaba, ¿no? Dice Juan 11:5, y amaba Jesús a Marta, a su hermana, y a Lázaro. Jesús tenía un cariño especial por estos hermanos, por esta familia. Y el versículo 20 del capítulo 11 nos dice que Marta era una mujer proactiva, era una mujer activa, tomaba iniciativa, tenía iniciativa y tenía capacidad de hacerse cargo de las situaciones. Y también nos dice que era una mujer de fe, ¿no? Juan 11:20 dice: entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en casa. Y Marta dijo a Jesús: Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Mas también sé que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Una mujer de fe y proactiva. Y ahí tenemos en esa mesa a Lázaro sentado y a su hermana Marta en casa. No estaban en casa de Lázaro, estaban en casa de Simón el leproso, una casa ajena. Marta sirviendo y Lázaro sentado con Jesús. Y ahora entramos en el nudo de la historia, ¿no? Dice el versículo 3. Entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro de mucho precio y ungió los pies de Jesús y los enjugó con sus cabellos, y la casa se llenó del olor del perfume.
Durante la cena, María, la hermana de Lázaro y de Marta, entra con una libra, que son como unos 300 gramos, de perfume de nardo puro muy, muy caro. Visualizad un poquito la escena. Jesús recostado en la mesa, una mujer con un perfume. Yo diría que ya estaba cantado lo que iba a pasar, ¿no? De hecho, Lucas relata un pasaje muy parecido que ocurrió antes, en el capítulo 7. Lucas 7 registra un episodio muy parecido en casa de otro Simón. Estos están en casa de Simón el leproso. Y Lucas habla de Simón el fariseo. Simón el fariseo no era amigo de Jesús. Cuando él llegó no le lavó los pies, en fin, y eso era una cuestión de cortesía básica, ¿no? Lo invitó, Jesús fue, y estando allí entró una mujer de improviso a la cena, una mujer a la que no se esperaba, una mujer anónima, que a la pobre María Magdalena la cayó también el San Benito de que le achacan que es María Magdalena pero la Biblia no dice el nombre de esa mujer, lo que dice que era una mujer pecadora. O sea, que era una mujer que estaba convencida de la gravedad de sus pecados y que estaba tremendamente agradecida al Señor porque era profundamente consciente de cuánto se le había perdonado. Y esta mujer traía un perfume del que Lucas no nos dice cuánto valía el perfume, ¿vale? Pero seguro que también era un perfume carísimo. Y lo traía en un frasco de alabastro, que Juan no dice que María lo trajese en un frasco de alabastro, pero en los pasajes que han leído los hermanos sí sale, ¿no? Los evangelistas, los sinópticos, sí nos dicen que venía en un frasco de alabastro. Lucas 7:38 dice, y estando detrás de él a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas los pies de Jesús y los enjugaba con sus cabellos y besaba sus pies y los ungía con perfume. O sea que esto ya había pasado antes. Así que una cena en casa de Simón, una mujer con un perfume. Aquí ya estaba cantado lo que iba a pasar. Quizás María no fue muy original, pero María fue sincera, fue consecuente con lo que ella creía. Los sinópticos nos dicen, el pasaje que leían los hermanos, que María ungió su cabeza. Y Juan nos dice que ungió los pies. ¿Qué pensáis? ¿Que ungió la cabeza o los pies? Las dos cosas. Mira, Agustín de Hipona decía que María primero ungió los pies y luego la cabeza. Y Juan Calvino decía que primero fue la cabeza y luego los pies. Yo estoy más con Calvino, apúntalo que estoy de acuerdo con Calvino, ¿vale? El 3 del 4 del 22, Francia ha estado de acuerdo con Calvino. Es verdad, estoy de acuerdo con Calvino. Esto no pasa todos los días, apúntalo. El caso es que no son relatos contradictorios, pudieron pasar las dos cosas. Vamos, de hecho yo creo que pasaron las dos cosas. Y realmente no sé si importa mucho el orden en el que pasó, tanto como el hecho de que María ungió a Jesús con un perfume carísimo. Dice el versículo 3 del capítulo 12 de Juan, entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro de mucho precio y ungió los pies de Jesús y los enjugó con sus cabellos y la casa se llenó del olor del perfume. A diferencia de la cena en casa de Simón el fariseo, aquí Jesús se encontraba entre amigos, ¿no? Eran sus amigos los que le ofrecían esa cena. Seguro que como se trataba de una cena de homenaje, antes de sentarse a la mesa, alguien le habría lavado los pies a Jesús, que era la costumbre de la época, ¿no? Alguien de la casa o alguno de los convidados, a lo mejor Marta, se ofreció a lavarle los pies a Jesús, como era la costumbre. En aquellos tiempos en que se viajaba tanto a pie, como decimos aquí, ¿no? Allí viajaba mucho en el coche de San Fernando, un ratito a pie y otro ratito andando. Pues era una muestra de hospitalidad agasajar al invitado refrescando sus polvorientos y cansados pies. Así que lo que hizo María iba más allá de la hospitalidad. María se implicó físicamente en un acto de devoción radical a Jesús. Primero María preparó la escena, ¿vale? Esto no se trataba de una improvisación. A María no le salió así, ¿no? María lo tenía muy, muy pensado. Es un acto profundamente meditado. María no estaba en su casa. María estaba en casa de Simón el leproso. Así que tuvo que traer ese perfume desde donde ella lo tenía guardado, porque el objeto y el perfume habían sido guardados. No se trata
de una colonia, un desodorante que uno se pone todos los días. Era un perfume de alto precio, reservado para situaciones muy especiales, como por ejemplo una noche de boda, que eso una vez en la vida o poco más. El término hebreo de este perfume es nerd. Lo digo no porque yo sepa hebreo, sino porque se parece a nuestra palabra nardo, ¿vale? Para que veamos que ha guardado mucho la fidelidad con el original. En hebreo es nerd. En arameo, que es la lengua que hablaba Jesús, es nardín. Y en sánscrito, nalada. Bueno, este se parece menos. Los griegos lo traducen por nardo, que es la palabra que nosotros usamos, nardo. Y se refiere al perfume obtenido de los tallos de una planta oriunda de la India. Es un perfume exótico, viene de un país muy lejano. Crece entre los 3.000 y 5.000 metros en el Himalaya del Nepal. O sea que esto ya es como cuando dicen sal del Himalaya, ¿no? Una cosa muy exótica. Pues el perfume de nardo es una cosa súper exótica. De sus tallos se extrae un aceite rojizo perfumado y muy caro. Claro, no va a ser caro si tienen que subir de 3.000 y 5.000 metros. Usado desde la antigüedad por su aroma y por sus propiedades sedantes. Así que María obtuvo este perfume muy caro, se dejó un dineral y lo guardó, no sabemos cuánto tiempo. Lo trajo a casa de Simón el leproso y esperó a que Jesús estuviese reclinadito en la mesa, que estuviese tranquilito, y entonces se arrodilla delante de Jesús para derramar ese perfume sobre sus pies y enjugarlo con sus cabellos. Así, parte de su ofrenda quedaba en Jesús, pero parte quedaba también en ella. En cierta forma, ella llevaba en sus cabellos algo de Jesús. Y así debe ser con nosotros. Cuando estamos en su presencia, en adoración, algo de su carácter debe permanecer en nosotros. Algo de su aroma debe permanecer en nosotros. Debemos llevar en nosotros la imagen y el carácter del Maestro. María reconocía en Jesús al Mesías. Cuando su hermano Lázaro murió, ella estaba convencida de que si Jesús hubiese estado allí, su hermano no hubiera muerto. La experiencia de la resurrección de su hermano hizo su fe más profunda y más robusta. Esa fe le empujó a mostrar su devoción y su gratitud de esta manera tan peculiar. Esta escena nos muestra el exceso de su amor. María trajo lo más precioso que tenía y se lo gastó todo en Jesús. La gente, mientras lo vertía, Judas estaba diciendo, guárdalo para venderlo. No, lo vertió todo en Jesús. El amor no es amor si calcula mezquinamente su precio. El amor da todo y lo único que lamenta el amor es no tener más que dar. Esa era la diferencia entre, por ejemplo, la ofrenda de Caín y la ofrenda de Abel, ¿verdad? Que la encontramos en el libro de Génesis, capítulo 4, versículo 3, dice en la Biblia de las Américas. Y aconteció que al transcurrir el tiempo, Caín trajo al Señor una ofrenda del fruto de la tierra. Vamos, que no era una ofrenda mala, era del fruto de la tierra, buena fruta, ¿verdad? Así bonita. Estaba bien la ofrenda de Caín, ¿no? Caín la había recogido de la tierra con sus manos, no se había manchado las manos de tierra, tenía tierra en las uñas para sacarla, ¿no? La había preparado, seguramente la había puesto bonita, sin simétrica, como vosotros ponéis en la frutería, ¿no? Para que entre por los ojos, ¿no? Vamos, que era una ofrenda decente, ¿no? Dice el versículo 4 del capítulo 4 de Génesis. También Abel, por su parte, trajo de los primogénitos de sus ovejas y de la grosura de los mismos. Y el Señor miró con agrado a Abel y a su ofrenda. La ofrenda de Abel no tenía nada que ver con la de Caín. Caín trajo una ofrenda. Abel trajo lo mejor que tenía, lo mejor. Yo me imagino a Abel cargando con un carnero gordo, ¿no? Rumbo al altar para sacrificarlo, y cuando va por allí ve otro carnero más gordo y dice, uff, ese carnero es más gordo. Y Abel no dice, bueno, por el carnero ese gordo para mí, yo le llevo a este señor que está bien. No. Él suelta el carnero gordo y coge el otro más gordo, ¿no? Y con todo el trabajo de llevar carnero hasta el altar, ¿no? Porque Abel ofreció a Dios lo mejor que tenía, de sus primogénitos y lo más gordo. Y él lo hace con alegría, porque es su ofrenda al Señor. Y esa ofrenda expresa su gratitud. Abel estaba agradecido a Dios por sus bendiciones y expresa la reverencia que Abel siente por Dios. Dios se merece
lo mejor. Se merece lo mejor. Podríamos darle menos, pero es que Él se merece lo mejor para el Señor. La ofrenda de Abel y la ofrenda de María se parecen en esto. Mateo 26:8, en la Reina Valera del 60, dice que al ver esto, los discípulos se enojaron, diciendo: ¿para qué este desperdicio? La Biblia del Peregrino dice: ¿a qué viene este derroche? Y la Biblia de Jerusalén, que es esta traducción es la que más me gusta, dice: al ver esto, los discípulos se indignaron y dijeron: ¿para qué este despilfarro? Y realmente era un despilfarro. Pero es que Dios no despilfarró con nosotros primero. No ha despilfarrado el Señor con nosotros. Nosotros hemos nacido y hemos vivido de espaldas a Dios. Cada una de nuestras decisiones egoístas nos han alejado cada vez más y más de Él. Y Él no tenía ninguna obligación de hacer nada por nosotros. No tenía obligación de hacer nada por nosotros. Simplemente podía habernos dejado en nuestros pecados y haber ejecutado sobre nosotros su justo juicio, condenándonos. Pero en lugar de eso, Dios nos envió a su Hijo. Lo más precioso, lo que había de más valor en el cielo. Y lo mandó a esta sucia cuadra en la que nosotros hemos convertido el mundo que el Señor nos encomendó. Lo mandó para que fuese compañero en nuestras miserias. Lo mandó para que nos mostrase qué es el reino de Dios. Y lo mandó para recibir Él mismo el castigo que todos nosotros merecemos por nuestros pecados. Dios despilfarró con nosotros al enviarnos a Jesús. Despilfarró. Dios despilfarró conmigo. Dios despilfarró contigo. Y la unción de María refleja ese despilfarro. Cómo el Señor despilfarró con nosotros. La unción de María nos muestra también la humildad de su amor. Ya ungir la cabeza era un acto de honor, ¿no? Una glorificación de la persona, ¿no? Se honraba a la persona cuando se ungía su cabeza, ¿no? El Salmo 23, el salmista dice: unge mi cabeza con aceite, ¿no? Mi copa está rebosando, muestra de una bendición. Pero María además le ungió los pies. María se arrodilló ante Jesús para ungir sus pies. Y mirad, esto era una costumbre de María. Por lo menos 3 veces la Biblia nos dice que María estuvo a los pies de Jesús. 3 veces. La primera, en Lucas 10:40, cuando ella estaba escuchando su palabra, ¿no? Cuando Marta le dice: maestro, mira a mi hermana ahí sentada. Estaba arrodillada a los pies de Jesús. La segunda, cuando su hermano Lázaro muere, en el capítulo 11, versículo 32, buscando el consuelo del Señor. Y ahora, para ungirle para la sepultura. La unción de María nos muestra también la naturalidad de su amor. María le secó los pies a Jesús con sus propios cabellos. En Palestina, ninguna mujer respetable aparecía en público con el cabello suelto. El día de su boda, la chica se sujetaba al cabello y ya no aparecía nunca más en público con el cabello suelto, porque eso hubiera sido considerado como de una mujer ligera de casco, ¿no? Pero a María ni se le ocurrió pensar que ella iba a quedar mal. Ella quería honrar al Señor con todo lo que pudiera, de la forma más radical posible, y costase lo que costase. ¿Sabe qué estaba haciendo María? María estaba adorando al Señor. Pero hay algo más aquí acerca de su adoración, porque Juan dice que la casa entera se llenó de la fragancia del perfume. Una buena acción, una hermosa acción que se convierte en una bendición para todo el mundo. De allí, todo el mundo salió oliendo al perfume que llevó María. El perfume que María derramó sobre Jesús. Y la memoria de ese perfume duraría varios días. Durante varios días la gente, al olerse, diría: ¿cómo olía el perfume que María derramó sobre Jesús? La unción de María se hizo notoria en toda la casa. Si alguien hubiese estado en otra habitación, en la cocina, y no se hubiese percatado de lo que María estaba haciendo, por el olor ya sabía que allí estaba pasando algo especial. No era
la intención de María que su acto pasase desapercibido. Al contrario, ella quería que todo el mundo supiese que ella estaba adorando al Señor. Y quería mostrar a todo el mundo de qué manera y en qué grado amaba y reverenciaba a Jesús. La fragancia del olor llamaría la atención de todo el mundo en la casa, indicaría también la calidad y el valor del perfume. Algunos sugieren que esta expresión de Juan, la fragancia llenó toda la casa, tiene en mente un dicho rabínico, ¿no? Un refrán de los rabinos que dice: el perfume de un buen aceite se extiende del dormitorio al comedor, mientras que el buen nombre se extiende de un extremo al otro del mundo. Y en esta forma la fama del ungimiento se extendería por todo el mundo, como el Señor lo profetizó. Si el servicio de Marta refleja la adoración en verdad, la devoción de María refleja la adoración en espíritu, la entrega total y sin reserva de todo su ser al Señor, su espíritu, su alma, su cuerpo, dedicados al Señor en adoración. Y la adoración de María se basa también en la familiaridad que tiene con Jesús. María confiaba, María tenía fe en Él. ¿Por qué? Porque le conocía. María había tratado con Jesús, había pasado momentos con Él en familia, escuchando sus enseñanzas a sus pies. Hermanos, nuestra adoración debe basarse en el fundamento sólido de las Escrituras. Conocer a Jesús a través de las Escrituras, porque es donde Él se ha revelado a sí mismo. Todo lo que no sea la Escritura es fantasía. La Escritura es verdad. Lo que decía al principio, nuestra fe es una fe histórica, está basada en hechos. Y la Biblia revela quién es Dios. Cualquier otra revelación nos lleva a la oscuridad, nos lleva al error. Debemos basar nuestra adoración en las Santas Escrituras, donde Dios se ha revelado a sí mismo, donde Jesús se revela a sí mismo. Y está muy bien escuchar buenos sermones junto a otros hermanos, pero eso no sustituye el tiempo que nosotros debemos pasar a solas con Dios y con su palabra. La palabra profética más segura. Estar cerca de la Biblia es estar cerca de la luz. Y cuanto más nos alejamos de las Escrituras, más nos adentramos en la oscuridad. Y en la oscuridad hay horrores en la oscuridad. Permanezcamos en la luz, permanezcamos en su palabra. La adoración de María se basa también en que ella y Jesús habían compartido experiencias terribles, experiencias muy duras, como la muerte de su hermano Lázaro, porque Jesús compartió con ella el dolor de la pérdida. Jesús confortó su dolor y Jesús quiere confortar hoy el dolor que tú puedas estar sintiendo. Cristo espera que descargues tu alma en oración ante Él, porque Él puede consolarte, Él puede darte una salida. La adoración de María se basa también en la gratitud, claro. El orden natural de las cosas es que nosotros nacemos, vivimos y nos morimos. Pero en la familia de María ocurrió algo sobrenatural. Lázaro nació, vivió, murió y resucitó. Y la verdad es que Lázaro volvió a morir, Lázaro ya no está entre nosotros, pero la resurrección de Lázaro muestra una intervención sobrenatural de Dios en la vida de una persona y en la vida de una familia. Dios intervino sobrenaturalmente en esa vida. Y así lo experimentó María. Y es una señal y una promesa para el futuro. María confió en esa promesa porque la vio anticipada en la vida de su hermano Lázaro. Es algo sobrenatural, inesperado e inmerecido que María y su familia recibieron, que se manifestó en gratitud y que también es motivo de su adoración. Y la adoración de María se basa también en la admiración, cómo María admiraba a Jesús. Y cómo no admirarse de las enseñanzas de Jesús, que no enseñaba como los otros maestros, sino que las hacía con autoridad y con profunda sabiduría. Y cómo no admirar su poder, que es capaz de resucitar a los muertos. ¿Quién puede hacer eso sino Jesús? Pero mira, siempre que tú adores al Señor, siempre habrá alguien que se sienta molesto. Y no porque tú en tu casa pongas los himnos a todo trapo mientras estás limpiando, no. Es por el hecho de que estás dando gloria y honra al único que se la merece de verdad, a nuestro Señor.
Versículo 4 del capítulo 12 de Juan dice: y dijo uno de sus discípulos, por si sospechamos quién es, Juan lo dice clarito, ¿vale? Judas Iscariote, hijo de Simón, no el otro Judas. Judas Iscariote, el hijo de Simón, el que le había de entregar, ese. Dice el Judas: ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Pero dijo esto no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón y teniendo la bolsa, sustraía de lo que se echaba en ella. Entonces Jesús le dijo: déjala, para el día de mi sepultura ha guardado esto, porque a los pobres siempre los tendréis con vosotros, mas a mí no siempre me tendréis. Qué delicadeza de Jesús, ¿eh? Que Jesús sabía la intención de Judas y no lo encara, sino que lo lleva a su terreno, ¿no? La misericordia del Señor incluso con el traidor este, ¿no? Los sinópticos dicen que el resto de los discípulos también siguen a Jesús, a Judas, en su argumentación, ¿no? Mateo 26:8, que hemos leído también esta mañana, dice: al ver esto los discípulos se enojaron, diciendo: ¿para qué este desperdicio? Ahora, es verdad en sentido estricto, ¿no? Dejando aparte las motivaciones y todo, en sentido estricto es verdad lo que dice Judas y lo que secundan los discípulos. ¿Este perfume podía llegar a valer más de 300 denarios? ¿Qué pensáis? Sí, ¿verdad? Fácil. ¿Se podía haber vendido el perfume por ese precio? Se podía haber vendido. ¿Y el dinero obtenido se podría haber usado para atender a los pobres? Pues también, ¿no? En sentido estricto, es verdad. Ese perfume era muy caro, se podía vender por un precio alto y ese dinero dedicarlo a los pobres. Estrictamente, lo que Judas dice, independientemente de sus motivos, objetivamente y estrictamente es verdad. Pero hay una verdad que está por encima de esa verdad. Hay una verdad que está por encima de todas las verdades, por encima de cualquier verdad, y que está por encima de todo. Hay una verdad que está por encima de todo. Y esa verdad no es una idea. Esa verdad no es un concepto. Esa verdad es una persona. Y esa persona es nuestro Señor Jesucristo. Para nosotros, nuestras verdades son preciosas. Las doctrinas que sustentan nuestra fe son un tesoro. Son un tesoro. Sobre todo aquellas doctrinas a las que nosotros hemos llegado personalmente por medio del estudio, del esfuerzo, o aquellas que para nosotros han sido una revelación de lo alto, son un tesoro. Pero cuando nuestras verdades causan malestar en el cuerpo de Cristo, o causan división, o causan tristeza que no viene de Dios, nuestras verdades son un obstáculo para la salud del cuerpo de Cristo. Sobre todo cuando al exponerlas buscamos controversia y desacreditamos al hermano por el que Cristo también murió. Hay cosas que Dios ha revelado de forma clara en las Escrituras y todos los hijos de Dios las recibimos sin problema, son útiles y esenciales para nuestra salvación. Pero también hay cosas sobre las que quizás nunca lleguemos a ponernos de acuerdo. Cosas sobre las que las Escrituras no se pronuncian de una forma clara. Cosas que realmente, hermanos, no son esenciales para nuestra salvación y para la piedad. Y yo os digo con confianza, yo hay cosas en la Escritura que veo clarísimas, diáfanas como el día, y que para mí son preciosas, que son útiles y las practico, pero que me abstengo de exponerlas a vosotros por temor a ofenderos y causar división. Pablo escribe a Timoteo en 1 Timoteo 6:3, leo en la Biblia de las Américas: si alguno enseña una doctrina diferente y no se conforma a las sanas palabras, ¿y cuáles son esas sanas palabras? Las de nuestro Señor Jesucristo, y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido y nada entiende, sino que tiene un interés morboso en discusiones y contiendas de palabras, de las cuales, mira, nacen las envidias, los pleitos, las blasfemias, malas sospechas y constantes rencillas entre hombres. Mira, la verdad de Judas sería verdad, pero no era sana doctrina. No era sana doctrina. Judas tenía buenos argumentos, y esos argumentos eran tan buenos que convencieron a los discípulos.
Pero esos argumentos, además de tener motivaciones ocultas, que en aquel momento los apóstoles no conocían, eran contrarios a la verdad suprema, siendo verdad, pero eran contrarios a la verdad suprema. Y ya estaban empezando a dar sus frutos, ¿no? Marcos 14:5, que hemos leído esta mañana, dice, porque podía haberse vendido por más de 300 denarios y haberse dado a los pobres, y dice, y murmuraban contra ella, dice la Reina Valera del 60. La de Serafín de Ausejo, la traducción de Serafín de Ausejo dice, y severamente lo echaban a ella en cara, severamente lo echaban a ella en cara. Y la versión internacional dice, y la reprendían con severidad. Por eso el Señor responde, Mateo 26:10. Consciente de ello, Jesús les dijo, ¿por qué molestáis a esta mujer? Ella ha hecho una obra hermosa conmigo, dice la versión internacional, una obra hermosa conmigo. Y a mí me parece maravilloso que Jesús pueda decir de algo que nosotros hagamos, que es una obra hermosa. Es una obra hermosa. El capítulo 7, el versículo 7 del capítulo 12 de Juan dice, entonces Jesús dijo, déjala, para el día de mi sepultura ha guardado esto, porque a los pobres siempre los tendréis con vosotros, mas a mí no siempre me tendréis, a mí no siempre me tendréis. María aprovechó la oportunidad. Quizás María no lo sabía, pero a Jesús le quedan pocos días de vida. A Jesús le quedan pocos días de vida. Si ella hubiese esperado otra ocasión, quizá nunca se hubiese presentado. Así que si en esta mañana tú estás sopesando la idea de seguir a Cristo, pero no sabes cuál es el momento oportuno para empezar a seguirle, yo te lo digo, ahora es el momento, hoy es el momento. Hoy es día de salvación, mañana no lo sé, hoy es día de salvación. Hoy es el día de entregarte a Él. María reconfortó al Señor con su acto de adoración. Y posiblemente fue una de las cosas que el Maestro consideró como motivo del gozo puesto delante de Él y le animó mientras atravesaba los duros momentos que le llevaron a su sacrificio. Lo que María hizo será recordado en todo lugar en que se predique el Evangelio, porque encarna la respuesta que Dios espera de nuestra parte por la obra de salvación de Jesús. Porque Él espera como respuesta nuestra que mostremos una devoción como la que María le mostró, un agradecimiento como el que María demostró, una admiración como la que María demostró y un amor como el que María demostró. A Él sea la gloria por siempre. Amén. Señor, te doy gracias por este relato, Dios mío, que nos muestra que tú eres digno de recibir la gloria, la honra, la alabanza en grado supremo, Señor, más allá de nuestras fuerzas, que tú eres digno, Señor, de recibir la gloria. Queremos darte gloria con nuestras vidas, Señor, ser adoradores en verdad, Señor, con cada uno de nuestros actos, mostrarte nuestro amor, nuestra devoción y también ser adoradores en espíritu, Señor, de derramar todo nuestro ser delante de ti. Tuyos somos, porque tú nos compraste a precio de sangre. Señor, bendice a tu pueblo, te lo ruego, en el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor os bendiga.